Entrando al tema, si vieron ayer, subí un pequeño video que espero que les haya gustado. Cada día me trato de esforzar un poco más para hacer cosas más bonitas para ustedes. Pero total, le puse como título el temor al Señor. ¿Por qué le puse así? Hace como 15 días estaba platicando con un pastor que antes era hinduista. Yo iba manejando y en ese entonces había una festividad de 9 días de ayuno para los hinduistas, donde cada día van visitando a templos diferentes de sus diosas. Entonces iba, y había mucho tráfico y mucha gente, entonces me estaba platicando del tema. Y me dice que los hinduistas en general tienen mucho miedo de las maldiciones, tienen mucho miedo al castigo de Dios por no hacer sus ritos, entonces por eso son tan fieles a lo que hacen muchos ritos. Por eso me llamó la atención y quise hacer este tema, temor al Señor, porque es un temor incorrecto. Debemos de tener temor a Dios. De hecho, el primer versículo que yo leí acerca del temor a Dios me impactó, porque ¿quién no quiere ser sabio en esta vida, no? Salomón fue muy sabio y escribió Proverbios 1:7, que habla de el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Fue el primer versículo que leí acerca del temor de Dios. Entonces me impactó al tal grado de que quise investigar más acerca del temor a Dios y cómo vivir teniendo temor a Dios. Porque es diferente tener temor a Dios a tener un miedo hacia Dios. Desde el principio vemos en Génesis 2 algo, vemos que Adán y Eva estaban en el huerto, pecaron, y lo primero que pasó, se dieron cuenta que estaban desnudos, tenían miedo, quiero creer que tenían miedo al castigo de Dios, porque sabían que lo que habían hecho estaba mal. Se dieron cuenta de sus desnudez, se sintieron desprotegidos, quiero pensar, vieron su error y tuvieron miedo al castigo de Dios. Se distorsionó ese temor a Dios a un miedo de castigo. Y si tú sabes que eres un ser eterno y que tienes temor a Dios y te vas a ir al cielo, ese miedo al castigo desaparece, pero sigue teniendo ese temor reverencial. John Piper lo describe muy suave. Dice, el temor a Dios no es un requisito, porque muchas veces lo vemos así como que, ok, acepté a Jesús, tengo temor a Dios. No, el temor a Dios es como la manera en la que tú te acercas a Jesús. La manera en la que tú te acercas a un Dios todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente, sabe todo lo que tú estás pensando, omnipotente, omnipotente. Él creó todo, imagínate. Obviamente tienes que tener temor a Él si te acercas. Es tan grande y tan hermoso que tienes que tener temor de un ser como Él. Pero un temor reverencial, que te acercas a Él con humildad, es el Rey de Reyes, imagínate. Si con un rey te acercas así como que hasta te cohibes un poco, ¿no? Me imagino, nunca he estado enfrente de un rey. Pero el chiste es que a ese temor se refiere. Y es diferente. Vemos el miedo que empezó a sentir Adán y Eva hacia Dios, a un temor que nos hace alejarnos del pecado. Porque si leemos en Proverbios 16:6, habla de que el temor a Dios aleja al hombre del mal. Y en Proverbios 1:7 vemos que el temor es el principio de la sabiduría, o sea, es el inicio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tienes un temor y sabes y tienes conciencia de un Dios, que hay un Dios que está en todas partes, que lo ve todo y lo sabe todo, obviamente no vas a hacer el mal, obviamente no vas a pecar por temor de ofenderle, por temor de que Él sabe todo lo que tú haces y lo que tú no haces. Miedo debería de darnos estar fuera de la cobertura de Dios, que es donde hay pura muerte y destrucción. ¿Qué es muerte? La separación. Lo que sufrió Adán y Eva cuando pecaron. Ellos estaban conectados a Dios y cuando pecaron hubo esa muerte, esa separación. Si vemos algo que también me emociona mucho y me cautiva mucho, es que en el Antiguo Testamento vemos cómo se presenta un Dios de ejércitos, un Dios poderoso, un Dios majestuoso, y cuando viene Jesús a la tierra, Él viene a enseñarnos ese Dios Padre amoroso. Entonces ahí es cuando capté la dimensión de un Dios poderoso, tan enorme y majestuoso, siendo un Padre amoroso. No es un Dios dictador autoritario, sino también es un Dios amoroso, un Dios Padre
Y gracias a Jesús y al sacrificio que hizo por nosotros en esa cruz, somos aceptos a Dios y podemos ser llamados hijos de Él. Y más en esta Semana Santa, que a lo mejor ahorita muchos andan de vacaciones y todo, pero que se den un tiempo para recordar de que Jesús murió por nosotros y que somos aceptos a Él, que somos hijos y que ese Dios poderoso, eterno y majestuoso es nuestro Padre, que podemos ir confiados, siempre con un temor reverente, pero confiados a acercarnos: papá, te amo, te necesito. Y poder tener todo ese acceso a toda una intimidad con el Padre es hermoso y me emociona y quiero llorar en este momento, pero no voy a llorar. Pero bueno, los dejo con eso, los amo. Este mes ha sido de bendición. Estuvieron mi suéter y mi pastor, que es el mismo. El pastor Moisés estuvo aquí, el papá de Missy. Estuvo increíble, estuvo un poco exhausto porque íbamos 2 veces, hasta 3 veces, 3 iglesias por día, muy lejos. Estuvo impresionante. Ya los que van a la iglesia Nueva Vida, por allá yo creo que les va a platicar el pastor de lo que vivió aquí. Estuvo muy chévere, realmente fue de bendición, estuvo muy activo. Yo creo que el pastor venía con su pequeño nieto. Yo creo que el pastor venía aquí a disfrutar al nieto, pero estuvo trabaje y trabaje. Y fue de bendición para mi vida, para las iglesias que fuimos a visitar. Estuvo increíble. Gracias por sus oraciones, los amamos. Mándales un saludo, Pate. ¿Sí? Los quiero y los vemos en la próxima. ¿Qué pasó? ¡Wow! Ok. Entonces les quiero platicar que estaba... ¿Qué les platicamos? ¿Qué les quieres platicar? Pues ¿qué les platicamos?